Algunos de los principales parámetros para tener en cuenta a la hora de determinar el desempeño en switch son la corriente directa, el voltaje de polaridad positiva, polaridad negativa y el voltaje breakdown. Estos parámetros generalmente nos indican las limitaciones que tiene nuestro diodo y pues son los que se deben tener en cuenta a la hora de escogerlo e implementarlo en nuestro circuito. Algunos otros elementos como la frecuencia de conmutación generalmente no son muy representativas porque, porque dependiendo del país se trabajan con 50 o 60 Hz. Otros valores o parámetros como la corriente de fuga o leakage, el corriente pico reversa y el tiempo de recuperación inversa que se observan en estas dos gráficas, en recuperación suave y recuperación abrupta, son importantes para los diodos. Sin embargo, en nuestros circuitos que se implementarán pues con altos valores de voltaje y corriente no son muy representativos y no afectarán de forma directa a nuestro circuito. Los tiristores, al igual que los diodos, son elementos semiconductores de uniones PN o NP que permiten un único flujo de corriente en sentido ánodo-cátodo. Los tiristores tienen un tercer elemento denominado puerta o gate que permiten activar o desactivar el elemento. Existen varios tipos de tiristores, por ejemplo el diac, que es un diodo direccional autodisparable, el triac, que es en esencia lo mismo que el jack, sin embargo tiene un tercer elemento, gate o puerta, que nos permite activarlo o desactivarlo. El LASCR es un tiristor de silicio fotoactivo, es decir, podemos realizar la activación mediante luz solar. En esta lista podemos encontrar algunos otros elementos, tipos de tiristores con características particulares y aplicaciones. Los rectificadores de onda completa con tap central es un tipo de circuito que implementa un transformador y un bobinado secundario dividido por un tap central, el cual se toma como referencia tierra. Este tipo de circuito nos permite aprovechar los dos ciclos de la onda, tanto positivo como negativo, generando esta señal que se ve en este gráfico. Para su funcionamiento, cuando está en la fase positiva o ciclo positivo, el diodo 1 se activa, lo que permite un flujo de corriente de derecha a izquierda por la resistencia. Este punto entonces es positivo. Cuando llega a su ciclo negativo, este diodo 1 se desactiva y el diodo 2 se activa. Por lo tanto, hay un flujo de corriente de derecha a izquierda en el mismo sentido que el anterior para esta resistencia. Por lo tanto, el flujo, la salida también será positiva. Aquí entonces podemos observar nuevamente la señal de salida del circuito. El voltaje en los diodos, el máximo voltaje inverso que deben soportar será 2 veces el voltaje pico de la señal. El rectificador de onda completa con puente de diodos nos genera una señal de salida igual que el rectificador con tap central. Para este caso, el circuito se compone por 4 diodos, no es necesario que el transformador tenga un tap central y pues su resistencia, su carga. El funcionamiento de este circuito, para cuando está un ciclo positivo, su complementario será la negativa, entonces la corriente irá en el siguiente sentido. Iniciará acá, por lo tanto este diodo se activará, este de acá se desactivará, por lo tanto el flujo de corriente seguirá en este sentido, hacia la carga y regresa. Como el diodo 4 está apagado, regresa por el diodo 2 hacia la fuente. En el caso opuesto, cuando cuando está el ciclo negativo, por lo tanto acá su complemento positivo, el circuito inicia por acá, la corriente entra por acá, el circuito llega por acá, desactiva el diodo 2, la corriente sigue el camino al diodo 3, llega hacia la carga, el diodo 2 está apagado, por lo tanto regresa por el diodo 4 e ingresa por este diodo hacia la fuente. La señal de salida, como ya lo mencioné, es igual, se aprovechan los dos ciclos. Sin embargo, a diferencia del circuito anterior, el voltaje máximo que debe soportar, inverso que debe soportar cada diodo, solamente será el voltaje pico.
Generalmente las aplicaciones para este tipo de circuitos implementan un capacitor en paralelo a la salida del rectificador. ¿Qué es lo que hace este capacitor? Eliminar los armónicos principales de la señal, que son dos veces la frecuencia de entrada. El rizado de este tipo de señales es así. El capacitor lo que hace es alimentar el circuito, mientras que otra parte de diodo se activa. Este filtro RC, al implementarlo, generalmente nos da valores de capacitores muy altos, por lo que es difícil de implementarlo en la vida real. Para los rectificadores multifase podemos realizar la analogía entre los rectificadores de media onda, ya que solamente aprovecha medio ciclo de la señal. Este tipo de rectificadores se pueden implementar con n número de fases, las cuales están separadas entre sí por 180 dividido n, o pi entre n en radianes. Este tipo de circuito nos ofrecen a la salida una potencia mayor. También sus armónicos tienen una mayor frecuencia, por lo tanto es posible implementar circuitos a la salida, filtros RC capacitivos, los cuales requieren menores capacitancias, por lo tanto son más fáciles de implementar en la vida real. Este tipo de circuitos funcionan cuando en un ciclo positivo, por ejemplo en este digamos que para la fase 1, la fase 1 se activa, por lo tanto el diodo 1 también. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese punto el voltaje es mayor que el de todas las demás fases, por lo tanto los diodos 2 hasta el diodo N se desactiva. La salida pues será este voltaje, mientras que la fase 1 empieza a disminuir y entra otra fase con un mayor voltaje, lo cual activaría el diodo 2 y desactivaría los demás por la diferencia potencial. La señal de salida sería de este estilo con un rizado mucho mayor, una frecuencia de rizado mayor. Bueno, para el puente rectificador trifásico podemos realizar la analogía con el puente rectificador monofásico, ya que aprovecha los dos ciclos de la señal. La salida pues es importante tener en cuenta que será el voltaje de línea porque no está relacionado con el neutro de la señal. Entonces sería el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces Vm. Este sería el tipo de señal de salida para su funcionamiento. Siempre habrá un mayor potencial de voltaje en una fase, por ejemplo en este PCB. Entonces habrá el voltaje entre C y B. Entonces la corriente iniciará por C, irá, activará el diodo 5, llegará a la carga y regresará a B por el diodo 6. Similarmente para cuando haya mayor potencial en la fase B a B, hacemos el voltaje B a B. Entonces la carga iniciará por el diodo 1, llegará hacia la carga y regresará hacia la fase B por el diodo 6 nuevamente. Este proceso será similar con todos. Para las corrientes, pues cuando tenemos, por ejemplo, acá en esta gráfica, observamos la gráfica de IA. Toda esta corriente pues estará activa y será positiva cuando sea B a B. Sin embargo, cuando regrese la fase entre B y A, pues ya no entregará corriente, sino la recibirá. Por eso está negativa en los dos ciclos donde se activa BBA y BCA. Para los armónicos de este tipo de circuitos, la frecuencia de los armónicos del armónico fundamental será 6 veces la frecuencia de entrada. Entonces, si trabajamos en países como Colombia a 60 Hz, la frecuencia del rizado del armónico será de 360. El efecto de carga altamente inductiva es posible evidenciarlo en sistemas industriales que contengan generalmente motores. En este circuito podemos ver que se representan con un sistema con una resistencia, una inductancia y una fuente. El efecto de la inductancia en un circuito con resistencia e inductancia es que la corriente nunca va a llegar a cero. Y acá en esta gráfica podemos observarlo. Generalmente la inductancia pues evita cambios bruscos de corriente. Cuando la carga es meramente inductiva, que es en esta gráfica, tenemos que las corrientes se llenan de armónicos, es decir, para este caso, la corriente de entrada tiende a una señal cuadrada. Es importante tener en cuenta la señal fundamental, esa señal cuadrada, que es la que vemos acá delineada. Esa señal, bueno, la señal cuadrada es, como sabemos, es la suma infinita de señales senoidales. El efecto de la inductancia de una carga meramente inductiva es que la corriente generalmente se atrasa o se adelanta respecto a la señal de entrada.
En el caso de que deseemos reducir el rizado, ya hemos visto anteriormente que es posible realizarlo con un filtro RC, que es un capacitor. Sin embargo, si tenemos una carga tipo RL, el valor, acá observamos que la señal de corriente tiene un respectivo rizado. Esto se puede hacer con una ecuación y variando el valor de la inductancia para cambiar el rizado o disminuirlo. Si la carga es meramente inductiva, pues tenemos que la señal pues es básicamente con un rizado despreciable, así que pues no es necesario realizar. Ahora realizamos el análisis del rectificador monofásico con puente de 2. En esta parte observamos el circuito, que es en esencia el mismo que un rectificador monofásico, eh, sino que la diferencia es que pues en lugar de diodos encontramos los tiristores. Para este circuito tenemos una carga en su mayoría inductiva. Recordemos que los diodos, al igual que los tiristores, tienen su funcionamiento en voltaje en esta zona. Voltaje DC menos voltaje DC y la corriente DC pero positiva. En el momento en que la corriente se cambia polaridad, el diodo se desactiva, deja de funcionar. El funcionamiento de esta señal pues será, recordemos que la corriente se vuelve cuadrada. Entonces, para este caso, para la primera fase, el transistor 1 y 2 se activan, entonces la corriente va a seguir este camino, va hacia la carga y regresa por 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Después del ángulo de fase, los transistores se activan, entonces empiezan a conducir. Va a continuar con la señal, pero porque sigue conduciendo esta parte negativa. Resulta que la corriente en este estilo, en este momento va a seguir siendo positiva, entonces el diodo va a seguir en conducción directa. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta el momento en el que se active, o sea en el ángulo pi más alfa, el tiristor 3 y 4 se van a activar. Que entonces lo que va a hacer es desactivar el tiristor 1 y 2, por lo tanto los va a polarizar inversamente y los va a desactivar. Entonces volvemos al mismo ciclo, empieza a realizar la conducción tiristor 3 y 4 hasta 2pi más alfa. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues la corriente va ¿qué? Los tiristores 1 y 2, los tiristores 3 y 4 se van a desactivar y los tiristores 1 y 2 van a volver a entrar nuevamente a conducir. Entonces aquí tenemos esta señal. Observamos que siempre van a tener un pico, un voltaje negativo. El conversor dual monofásico con tiristores está pensado para tener una zona de trabajo en los 4 cuadrantes, es decir, con voltajes y corrientes positivas o negativas sobre la carga. Este tipo de circuito se compone por, por dos conversores como los vimos anteriormente, sin embargo, uno está invertido respecto al otro. Sobre la carga siempre se debe mantener una misma polaridad de voltaje, es decir, positiva o negativa. Entonces, el voltaje de esa carga es positivo, negativo, sin embargo, como está invertido, va a tener la misma polaridad que este, por lo tanto, la carga siempre va a estar alimentada con la misma polaridad del voltaje. ¿Qué es lo que pasa? Lo nuevo aquí es que vamos a tener una corriente circulante. Este tipo de corriente se va a dar porque los voltajes instantáneos van a ser diferentes de esta zona de esta. Por lo tanto, va a haber una corriente circulando entre los dos circuitos. Para las gráficas, acá tenemos que, pues para el primer conversor son iguales a las que vimos anteriormente. Tenemos las corrientes, tenemos un ángulo de disparo definido alfa y pi más alfa. Y pues tenemos la misma señal con los picos voltajes negativos. Para el conversor 2 tenemos la misma señal, sin embargo está invertida. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el voltaje promedio de esta señal será negativo respecto a V02 y el voltaje de esta señal promedio será V01 positivo. Los ángulos de desfase, si acá lo definimos para el primer conversor como positivos, para el segundo deberán ser negativos, porque el voltaje del primer conversor debe ser el inverso respecto al segundo. La corriente circulante se genera cuando tenemos diferencias de potencial, por ejemplo, diferencias en la polaridad de la corriente. Por ejemplo, en este caso tenemos la corriente negativa, un voltaje negativo, y acá tenemos un voltaje positivo, entonces tenemos la diferencia que sería negativa. Esta corriente circulante se va a repetir y pues va a tener una polaridad tanto positiva como negativa. Conversor full trifásico con tiristores, podemos realizar la analogía con el trifásico con diodos, sin embargo, pues
los elementos cambian, pero es la misma esquema. La carga será altamente inductiva para facilitar los cálculos. Entonces sabemos que cada uno de los diodos va a conducir durante un tiempo de pi sextos de la señal. Las tiristores se activarán y permitirán el flujo con un puente con un ángulo de disparo, que aquí tenemos en este caso será alfa, lo que permitirá que empiece a conducir esta onda hasta que otro tiristor se active y le cambie la polaridad y deje de conducir. Para esta gráfica la señal se muestra que es solamente positiva, pero sin embargo este tipo de circuitos puede conducir tanto voltajes positivos como negativos variando el ángulo de fase. Podemos hacer que la señal sea más tenga partes negativas, por lo tanto tenga un voltaje promedio negativo y la salida sea de esta polaridad. Los voltajes de las corrientes se activarán durante los bisextos de la señal, el tiempo que dura cada diodo activado, y pues podrá ser positivo y negativo. La corriente de salida para este tipo de circuitos será una señal DC constante sin rizado. Eso principalmente por que la carga es inductiva, o en su mayoría. Los armónicos fundamentales serán 6 veces la frecuencia de entrada y tenemos que para realizar la conversión de todo un ciclo serán necesarios 6 disparos en los tiristores. El conversor dual trifásico con tiristores es en esencia lo mismo que el trifásico full, sin embargo, pues tiene dos circuitos, dos conversores como este, uno positivo y el otro colocado inverso al primero. En esencia es lo mismo típico que el dual normal, donde el voltaje de estos diristores pues van a ser el opuesto al de estos. En estas gráficas podemos observar las señales de salida, donde funcionan de la misma forma, con un ángulo alfa de disparo, se van a ir activando. Podemos ver que para el primer conversor los voltajes serán positivos, para el segundo serán los mismos, sin embargo están invertidos. Están desfasados por 120 grados o pues por pi. Si el ángulo de disparo de este es alfa, este será pi menos alfa. También tenemos el problema con las corrientes en la nueva corriente circulante que existirá entre los dos por el voltaje instantáneo que estará circulando entre los dos conversores sin siquiera entrar a la carga. Este tipo de circuito también está diseñado para trabajar en todos los cuatro cuadrantes, es decir, podemos trabajar con voltajes positivos y negativos, al igual que las corrientes positivas y negativas. La idea es que siempre por los dos conversores haya el mismo voltaje sobre la carga. Este tipo de controles lo que hace es, el circuito se compone de dos tiristores, uno en sentido, los dos, uno y uno opuesto. Estos tipos de tiristores lo que hacen es cortar las señales para modificar la potencia, y lo que genera una gran cantidad de armónicos. Este tipo de circuitos no nos interesa realmente el voltaje DC, sin embargo nos enfocamos más en el valor RMS. La salida la señal de salida pues será cortada por un ángulo alfa para el tiristor 1 que se activará y por lo tanto el 2 se desactivará porque está en inverso. Para el voltaje para el diodo 2 el ángulo de disparo será de alfa más pi y nos permitirá el paso negativo. Los voltajes que permiten el flujo de los tiristores van a ser exactamente los mismos que los voltajes de la señal de entrada. La corriente pues será ese valor dividido entre la resistencia y tendremos ese estilo de señales. Los pulsos para los ángulos de corte pues será en alfa y en alfa más pi más alfa. El conversor AC-AC full trifásico se compone básicamente de tres conversores monofásicos AC-AC, uno en cada fase como observamos acá. Generalmente es para cargas, por ejemplo un motor conectado a una estrella. Tenemos acá tres grupos de tristores, los cuales se van a activar dependiendo de cada una de las del voltaje de línea que sea mayor, VAB, BBC o VCA, bueno, entre otros. Aquí es
En esencia es el mismo funcionamiento, sin embargo podemos tener máximo hasta 3 tristores funcionando al tiempo y pues dependiendo del ángulo de disparo se podrían superponer, sobreponer o no sobre otras. Por ejemplo acá tenemos para un ángulo de 60 grados, vemos como el disparo, el ángulo de disparo hace que se sobreponga una o dos señales. Por ejemplo acá tenemos sobrepuesta la VAP y la, BC, y la BBC. Para este caso pues el voltaje RB sería igual a 0 igual que para este. En este caso el voltaje, el ángulo de disparo será 120 grados, tenemos una señal mucho más discontinua, pues, pues debido al ángulo de disparo. Ya pues podemos tener ángulos entre 0 grados hasta 150, ya en el extremo pues teníamos un voltaje de valor RMS igual a